Bueno, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Roberto en la continuidad del tema. Yo desde hace algunos años trabajo el tema de la guerra. Me parece un tema bastante ajeno a nuestras latitudes, porque afortunadamente no somos un sitio como otra parte del mundo, donde los escenarios bélicos están muy presentes. Pero recuerdo en un texto de Marx, en el comienzo de los Condrice, en 1827, que él decía en una parte: la guerra es lo primero. Y también una carta que le manda Engels por esa época explica un poquito de eso, y dice: hay que buscar en las cuestiones bélicas, ahí está un poco en ciernes del desarrollo de las relaciones sociales que después se van a expandir. En realidad no es una idea original de Marx esta, sino que yo lo supe mucho después. Él lo toma de Heráclito, que decía: la guerra es el padre de todo. Y no me pregunten por qué es el padre y no la madre. Se ve que ya el machismo viene de la antigua Grecia. Y efectivamente, la guerra es un fenómeno que de alguna manera sintetiza, que tiene en sí mismo el germen de cosas que luego se van a ir expandiendo en todo el cuerpo social. De alguna manera es una suerte de anticipación de lo que va ocurriendo. Por supuesto, esto no es una cosa mecánica, no todo lo que uno ve allí después aparece, pero sí, digamos, tiene estas fuertes indicaciones de una serie de tendencias que se pueden corroborar en el resto de la sociedad. Y en tal sentido, una de las cosas que se verifican en la guerra como fenómeno es la mutación que ha ocurrido en los últimos 20 años, donde ha perdido el carácter fuertemente estatal que tenía. Y esto, de alguna manera, es un indicador de cómo han ido cambiando, de cómo va cambiando la configuración, que desde la modernidad es una configuración estadocéntrica, es decir, de organización de la sociedad a partir de los estados, lo que también tiene una repercusión en el interior de los estados, es decir, en lo que hace a la vida cotidiana de todos nosotros. Es bastante notable que, vamos a tomar nuestra sociedad, el Cono Sur, que son sociedades bastante alejadas de la experiencia, o por lo menos de una experiencia así permanente de guerra, si bien las hemos padecido, cómo se ha extendido el sentimiento de inseguridad, que es un sentimiento propio de la guerra, ¿no? Cualquier sociedad que está en guerra, la gente, digamos, se siente básicamente insegura porque la vida pende del azar. Y si bien el sentimiento de inseguridad es algo que está directamente ligado a la experiencia, no es que está directamente, digamos, que se ve afectado solo por la tasa de victimización. Sí es cierto que de alguna manera está expresando una ausencia o una falta de presencia del Estado. El Estado como proyecto, como garante de la seguridad, el Estado moderno, el Estado que tiene más o menos 3 siglos y medio, el Estado-Nación, que llegó a pensar a que se llegaba a un momento de paz perpetua, ¿no? Era la proposición de Kant, la paz perpetua, donde todo se iba a solucionar por medio de la negociación. Y esto vamos viendo que se ha ido perdiendo y que de alguna manera esta pérdida de centralidad del Estado es como un contenedor que se rompe y donde todo comienza a fluir. Y del mismo modo les decía que el fenómeno de la guerra ha ido mutando, también ha ido mutando una serie de supuestos que van afectando a la sensibilidad y a la subjetividad que se va construyendo en este último tiempo. El inicio del siglo XXI tuvo como una marca muy fuerte el ataque al territorio de Estados Unidos,
y a partir de ahí algo que ya venía, pero que cobró un impulso enorme, que es la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo, donde el terrorista no es un enemigo claro, sino más bien un enemigo difuso, un enemigo que tiene la característica de ser, o al menos es presentado, como profundamente malvado, destructivo, irracional. En definitiva, la figura del monstruo, es decir, aquello que aparece con apariencia humana, pero que esencialmente no es humano. Esa es la figura del terrorista, digamos, la figura que está en la parte más alta de una jerarquía, que luego se va degradando, y en la medida que se va degradando también se va expandiendo, porque el terrorismo está bastante emparentado, y así nos lo presentan, con el crimen organizado. El crimen organizado, ya por supuesto, es mucho más abarcativo. Y el crimen organizado también está emparentado con otra figura poco menos nociva, que es el crimen común, que es el que nos afecta o que nos atañe a todos, más o menos de manera directa. Es decir, que la polaridad de guerra y paz con la que se construye la modernidad es una polaridad que ha quedado diluida. Entonces, hoy no es posible decir que vivimos en guerra, pero tampoco es posible decir que vivimos en paz. Y en este continuo que hay entre los extremos, que ya no son claramente visibles, es donde también se diluyen algunas de las certezas sobre las que se construye, o se ha ido construyendo la subjetividad moderna. Una de estas certezas, a mi juicio la más importante, es la del gran proyecto que surgió con forma política en la Revolución Francesa, que es el proyecto de humanidad. Es decir, cuando se reconoce por primera vez que todos pertenecemos a una misma especie, rompiendo esta naturalización en la separación estamental, en la separación social de la nobleza con la plebe, ¿no? La nobleza con sangre azul, digamos, con atributos naturales diferentes al resto de los mortales. Este proyecto, decía, de pertenecer todos a una misma especie, hace que aún la diferenciación que se va a operar dentro de la especie no pueda romper este molde. A mediados del siglo XIX es cuando aparecen las teorías racistas, ¿no? Gobinet escribe el famoso ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas en 1853, que no es casual, es el momento en que los europeos están penetrando en el continente africano, después de 3 o 4 siglos de haber permanecido en sus costas, recién comienzan a poder colonizarlo, y aparece allí una suerte de justificación, intento de comprensión de por qué algunos hombres podían dominar a otros, ¿no? Entonces aparece todo este discurso racista, que después casi en el mismo tiempo, va a estar acompañado por toda otra corriente, que es la del darwinismo social, ¿sí? Que comienza, se toma de las ideas de Spencer, y otra corriente que es un poco más atenuada, que es la inaugurada por Francis Galton, primo hermano de Darwin, que es la eugenesia, una corriente que todavía sigue, ¿no? El pensamiento eugenésico todavía está firme, que todos de alguna manera están tratando de entender o explicar por qué hay una jerarquía humana, pero todos, aún en esa jerarquía, todos dentro de la humanidad. Es decir, algunos humanos superiores, otros inferiores, pero todos dentro, son elementos comparables. Este molde, esta matriz de humanidad, es lo que comienza a desaparecer en la medida en que se instauran estas nuevas figuras a las que estaba haciendo alusión al principio, la del terrorista y las formas degradadas, la del criminal, el crimen organizado y el criminal en común. Es decir, aquellos que están por fuera de los parámetros de la humanidad, aquellos que son directamente exterminables. Si bien los estados, desde prácticamente su constitución moderna, han renunciado al uso de la tortura,
siempre la tortura se mantuvo como una anomalía aceptada, pero negada, por lo menos discursivamente negada. Más allá de eso, sabemos que es algo que persiste. En el último informe de Amnistía Internacional del 2012, hay denuncias sobre 101 estados de 193, más del 50%, donde sigue habiendo torturas y malos tratos. No obstante, en tanto anomalía, digamos, reviste un carácter. Es distinto cuando ya hay estados que directamente lo adoptan, pero lo adoptan jurídicamente. Es más, cuando se debate, fue un debate público en Estados Unidos acerca de lo que ellos llamaban eufemísticamente interrogatorios vigorosos, ¿sí? Y cuánto se podía, digamos, cambiando inclusive la noción o la definición tradicional de tortura. La tortura solamente, se considera tortura solamente aquello que deja huellas permanentes o pone en riesgo la vida, si no, no es tortura. Es decir, cuando aparece ya la necesidad de la destrucción del otro, y esto se puede poner, digamos, se adopta de manera legislativa, entonces ya estamos entrando en una cosa que es bien diferente a la configuración de la cual veníamos. Pero además, todo esto se hace en el marco en el cual también se comienza a sistematizar como pensamiento una corriente que inaugura un alemán, Günther Jacobs, que es lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que básicamente lo que propone es que hay una relación inversa entre el grado de enemistad y la posesión de derechos. Es decir, cuanto más enemigo se es, menos derechos se tienen, ¿sí? Jacob lo escribe con total claridad. Dice, bueno, el Estado no lo debe considerar persona. Directamente, no se lo debe considerar persona. Y esto no es solamente una formulación de una persona excéntrica. Es, por ejemplo, la base filosófica con la que se modificó la Constitución de Colombia, la última modificación de Colombia, con la que se inauguró además lo que se ha dado a llamar la seguridad democrática. Es decir, esto tiene efectos prácticos, ¿sí? Una de las cosas que, o algunas de las cosas que aparecen allí en esta tematización de esta figura, ¿no?, del derecho penal del enemigo, es que la punición se anticipa al hecho. Una vieja cosa que los argentinos conocemos porque era un argumento que usaba Alzogaray tanto regionalmente, que era, bueno, no vamos a esperar que el terrorista ponga una bomba, vamos a agarrarlo antes. Bueno, ahora es exactamente así. No se espera que se produzca el hecho, es decir, que no se basa en la prueba, sino en la presunción, en la sospecha, ¿sí? No hay, por lo tanto, una pena que sea proporcional al hecho, porque el hecho no existe, sino que la pena es indefinida, ¿sí? Se extiende en el tiempo. Bueno, acá en América del Sur, los campos de concentración eran clandestinos. Hoy son públicos, están en Guantánamo a la vista de todo el mundo. Son virtualmente desaparecidos, no tienen causa, no tienen proceso, no tienen acusación, no tienen condena. Están ahí y son torturados. Eso es público. Entonces, ahora, ¿a quién se tortura? ¿A quién se degrada? ¿A quién se elimina? Justamente al enemigo, que por definición no es humano. Es decir, que estamos retrocediendo en ese proyecto de la modernidad, ese proyecto de humanidad. Y esto, que pareciera estar bastante lejos, se va expandiendo también como sentido común. Una de las críticas, justo esta semana, no sé si fue anteayer, repusieron a un juez en San Isidro, el juez Sardari, lo habían acusado de ser garantista y de haber liberado presos que luego cometieron homicidios. Esta es una demanda muy extendida. ¿Cómo se va a liberar a alguien que luego mata? Ahora, ¿cómo se puede pretender que un juez pueda anticipar la acción del liberado? Ahora, esta cuestión de la anticipación es justamente lo que Jacobs lo dice con toda claridad. Bueno,
no hay que esperar a que se cometa el hecho, hay que actuar anticipadamente. En un país como Argentina, que no tiene tradición de pena de muerte, pese a que hay momentos en que esto reaparece, ¿sí? ¿Cómo se busca la eliminación? De otra manera, la eliminación directamente eliminándolo del circuito social con penas que se van prolongando, ¿sí? Penas de 40 años, 50 años, bueno, todo, digamos, una manera de matarlo socialmente o que siga biológicamente vivo, ¿sí? Matar socialmente al sujeto. Es decir, esta cuestión de la negación, el exterminio, la supresión del otro, y el otro que es esencialmente inhumano porque es incorregible, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, y esto circula bastante, esta cuestión de que es imposible, particularmente muy ligado al tema del delito sexual, que es imposible corregir, que es imposible cambiar, que hay una cuestión de no tratamiento, algo que justamente viene a desdecir un supuesto de la modernidad, que es que hay formas correctivas, ¿no? Esta cuestión de la ortopedia, ¿no? Esta cuestión de poder corregir, independientemente del éxito que tuviese o no. Digo, sí, había una apuesta fuerte a poder cambiar a la persona. Bueno, ahora esto se abandona y se lo reemplaza por la supresión. Tengo otra que decía esta cuestión de que, digamos, no es que haya un reflejo fiel entre los cambios subjetivos, los cambios de percepción y lo que va ocurriendo en este fenómeno condensado que es la guerra. Pero sí que hay vasos comunicantes, que yo no me puedo atrever a establecer direccionalidades o causalidades, pero por lo menos sí a ir constatando cómo se van dando algo que no es simplemente un paralelismo, sino que va operando por mecanismos sumamente complejos que no podría desentrañar, cómo va operando esto que es una suerte de bisagra en la historia, sin saber muy bien qué es lo nuevo que se va a configurar, sí da bastante certeza para afirmar que hay una tendencia fuerte a que desaparezca el mundo tal como lo conocemos, ¿sí? Quizá nosotros no lo veamos, estos son procesos que suelen ser largos, pero que todas las certezas, o gran parte de las certezas sobre las que nosotros estamos o fuimos construidos, ya dejan de serlo y se va configurando una nueva humanidad. Gracias.